Hola a todos. Bueno, les hago este video para que puedan estudiar de otra manera la materia. De todas maneras, la idea es que ustedes vayan revisando las tareas y vayan revisando las teorías para entenderlo bien. Pero bueno, a lo mejor de esta manera se entiende mejor. Vayan siguiendo con el blog. Fíjense en su blog y vayan siguiendo lo que voy leyendo, lo que les voy explicando. Entonces entramos a tareas primer trimestre. Bueno, la tarea 1 no todos lo realizamos, así que esa tarea solamente era una actividad de redacción, porque la materia, la idea también es practicar la redacción, pero eso no se va a evaluar en la prueba, ¿sí? Eh, Eso lo vamos a ir viendo más en el segundo y tercer trimestre. Así que la tarea 1 no entraría, es solamente una tarea de presentación y de redacción, de opinión propia. Entonces pasamos directamente a la tarea 2, que si ustedes se fijan es Introducción a la Filosofía, la unidad 1. Bien, en esa tarea ustedes tenían varias partes importantes. Primero una definición introductoria de qué es la filosofía. Después tenían, por otra parte, un texto que es un texto clásico que siempre se ve en la introducción a la filosofía, que es de Karl Jaspers. Karl Jaspers no es un filósofo antiguo, no es el primer filósofo, es un filósofo eh, contemporáneo. Entonces, digamos, esta definición no la piensen como que es el primer filósofo, porque todavía no empezamos a ver historia de la filosofía, estamos recién en la introducción. Entonces tenemos la introducción, tenemos el texto que es de Karl Jaspers, que se llama Los orígenes de la filosofía. ¿Y de qué trata ese texto? De lo que dice el subtítulo. ¿Qué es lo que llevó y lleva a los hombres a filosofar? O sea, las razones por las cuales una persona normal haría filosofía de manera espontánea a lo largo de su vida. Hay 3 razones. Bien, esa sería Los orígenes de la filosofía de Karl Jaspers. Después, todo esto en la tarea 2. Tenemos la línea del tiempo, que esa ya a esta altura ya todos la saben, espero. Donde tenemos, bueno, prehistoria, que nosotros no lo consideramos, y tenemos los otros 4 periodos de la historia de la filosofía. Y creo que esta tarea concluye con el mapita, con el mapa de Grecia. Entonces fíjense que recién acá en la tarea 2 es una introducción, todavía no entramos en la historia de la filosofía, ¿sí? Salvo, lo único que vemos es como este contexto para que ustedes tengan como en la mente la amplitud de la historia. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de la filosofía específica, bueno, ya saben, ya tienen la base de cómo está ordenado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a destacar de esta tarea 2? Primero, ¿qué es la filosofía? Tiene un origen etimológico, es decir, de dónde viene esa palabra, ¿sí? Y dice, la palabra filosofía viene del griego, Sofía, ¿sí? Fácil. Eso es el origen etimológico de la palabra. Y después tenemos la diferenciación del filósofo del sabio, porque hago esa diferenciación porque es como que tiende a confundirse el filósofo con el sabio. Hay una diferencia y es que el filósofo es el que busca, porque ama la sabiduría, la busca. En cambio, el sabio se supone que es el que posee la sabiduría, ¿sí? Hay una diferencia. Bueno, eso con respecto a qué es la filosofía. Entonces, si yo les pregunto en una prueba qué es la filosofía, tienen que escribir el origen etimológico, de dónde viene, ¿no es cierto? Y la diferencia con el sabio. Después tenemos el texto, Los orígenes de la filosofía, que bueno, es un poco largo, pero es de fácil lectura. Y acá lo que vimos son 3 orígenes, porque estamos hablando de los orígenes de la filosofía. ¿Qué es lo que lleva y llevó a los hombres a filosofar? Como les decía recién, ¿por qué razón una persona se pone a hacer filosofía? Una es el asombro o admiración, es lo mismo,
Después tenemos la siguiente, que es la duda, que a ver por dónde está más o menos. Después ustedes tienen que leerlo como para que tengan más claras las definiciones. De todas maneras, creo que es como bastante claro a qué se refiere con asombro o admiración. Después tenemos la duda, que no la encuentro acá en el texto, pero que van a ver que cuando lo lean, la duda va a estar relacionada con un sentimiento de angustia, de incomprensión, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos las situaciones límites, que esta se suele confundir con una situación trágica, ¿sí? No es necesariamente una situación trágica. Sépanlo, vean la definición y van a ver que se refiere a una toma de conciencia, como dice acá, de su situación en el mundo. Es decir, que es como que se da cuenta de que, que hay circunstancias externas a él que no puede evitar. Entonces, eso es una situación límite. No necesariamente tiene que ser una situación trágica. Bueno, entonces, después que vimos los orígenes de la filosofía en cada persona, ¿no es cierto? Vemos el origen de la filosofía en la historia de la humanidad. Y ahora sí, recién empezamos con un poco de historia. Entonces, ¿qué tenemos? 4 periodos. La antigüedad, que fíjense que es el periodo más largo de todos. La Edad Media, que son 1000 años. La Edad Moderna, un poco menos. Y la Edad Contemporánea, que es la edad actual. Nosotros hasta ahora solamente hemos visto un fragmento muy cortito por acá, ¿sí? Hemos visto 2 tipos de filosofías antiguas, ¿sí? Todavía no llegamos a la Edad Media porque en las lecciones muchas veces, o sea, me ha pasado que he preguntado, ¿dónde está la filosofía socrática y presocrática? Y me dicen la Edad Media. Entonces, no, todavía estamos en la antigüedad. Ustedes piensen cuando hacían las tareas, si tenían que ubicar una fecha, siempre era antes de Cristo, o sea, que todavía estamos en la antigüedad. Bien, entonces pasamos a la Edad Antigua. Vamos a hablar, pues, de la antigüedad, ¿no es cierto? Y como la filosofía se origina en Grecia, yo les hice dibujar el mapita. En ese mapa, ¿qué es importante saber? Porque ustedes tenían que ubicar todas esas polis, que en realidad es como para que en la mente quede más, quede como el recuerdo, ¿no es cierto? Del esfuerzo de dibujar el mapa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de acá? Si ustedes ven un mapa del mundo, van a ver que acá abajo está África. Lo habíamos dibujado en clase. Y acá tienen el mar Mediterráneo, ¿sí? El Mediterráneo lo tienen que conocer. Cuando ven un mapa, tienen que saber dónde está. Acá es el comienzo de las civilizaciones occidentales. Acá tienen Italia, tienen Grecia, acá tienen al surgimiento de los hebreos, los egipcios. Entonces, este es como un lugar muy especial para la historia. Así que hay que conocer más o menos, poder ubicar dónde está Grecia, que podríamos decir, sabemos que había polis que estaban por acá, otras que estaban por acá, pero el grueso de Grecia está en esta parte. Tenemos que como tener una idea de por lo menos ubicar esto, ¿no es cierto? Y dónde está el mar. Eso respecto al mapa es eso. Y otra cosa que vimos con respecto al mapa, fíjense cuando digo dibuja el mapa de la Grecia antigua incluyendo las siguientes polis. ¿Qué son las polis? Me pasó, y yo lo he repetido varias veces, que no saben qué son las polis. Bueno, las polis son todas esas ciudades, Jonia, Atenas, Rodas. La definición es ciudades, estado independientes, porque en realidad todas esas polis estaban en constante conflicto entre sí. En constante conflicto entre sí, pero cuando venía un enemigo externo, como por ejemplo los persas que estaban de este lado, se unían y atacaban, ¿sí? Pero polis es eso, son las ciudades. Y bueno, un ejemplo puede ser cualquiera de todas estas. Islas ubicamos 2 y mares ubicamos varios, pero el más importante de todos es el mar Mediterráneo.
Bueno, ya tenemos la ubicación, tenemos la ubicación, tenemos la línea del tiempo, tenemos qué lleva a los hombres a hacer filosofía y tenemos la definición de qué es filosofía. Todo eso está en la tarea 2. Bien, ahora pasemos a la tarea 3. No la vimos en todos los casos, pero es importante que cuando estudien tener en cuenta que en todas las civilizaciones, al principio, en su estado más primitivo, siempre se apela a una especie de mitología que claramente no va a ser la misma en todos los lugares, pero siempre hay una creencia politeísta en los orígenes de una civilización, porque en los orígenes de una civilización no hay conocimiento científico como tenemos hoy y tampoco había filosofía, un planteo más racional. Lo que tenemos en los orígenes siempre una mitología, la creencia en mitos. Las razones por las que eso ocurre no se sabe, pero eso tiende a ser así en el origen de todos los pueblos. Entonces, bueno, yo les había comentado en esta tarea 3 que Homero vendría a ser uno de los autores, o sea, compiladores de toda esa herencia cultural que se pasaba de generación en generación de manera oral, que es la Ilíada y la Odisea, que seguramente algo deben haber escuchado por alguna película o por lo menos respecto a las historias y cómo los dioses tenían un papel fundamental en la vida de las personas al punto de explicar todo a partir de eso. Porque de vuelta, no había otro tipo de conocimiento, entonces para entender la realidad la gente apelaba a mitos. Y bueno, en estas tareas yo les he pedido que me digan un mito actual. Y bueno, hemos visto varios, pero podría ser el karma, por ejemplo, ¿sí? Una forma de explicar por qué me fue así en el día, bueno, podría ser el karma, el horóscopo, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, los griegos explicaban todo, desde cómo les iban las cosechas, los eclipses, las guerras, las enfermedades, las tragedias, todo lo podían explicar a través de la mitología. Por eso también creían en los oráculos. Ese tema no lo alcanzamos a ver. Vamos a ver si en el segundo trimestre podemos ampliar un poco más. Bueno, entonces, eso básico, saber que antes de la filosofía, o sea, estamos acá en la antigüedad de vuelta, volvamos, siempre tengan en cuenta la línea del tiempo. Si como en el siglo VI, VII a.C. aparecen los primeros filósofos, antes había mitología, ¿se entiende? O sea que si yo les pregunto qué saber existía antes de la filosofía, ustedes tienen que saber que antes estaba la mitología. Entonces, mitología, filosofía, y en la Edad Moderna aparece la ciencia consolidada como tal, ¿sí? Entonces, hoy apelamos al conocimiento o el saber científico. Antes estaba la filosofía y antes de la filosofía la mitología, como para explicarlo así a grandes rasgos. No es así específicamente porque en la Edad Media hay una vuelta y ahí aparece el cristianismo, pero bueno, como para tenerlo en la cabeza de una manera más ordenada. Primero el conocimiento mitológico, conocimiento filosófico y conocimiento científico. Bueno, entonces ahora pasamos a la tarea 4. Ya habíamos explicado que antes de la filosofía estaba la mitología. Y entonces aparece la filosofía, por fin, ¿no es cierto? Y tenemos a los primeros filósofos. ¿Quiénes eran los primeros filósofos? Los presocráticos. Son los primeros. Pre significa anterior a Sócrates, ¿sí? Entonces,
Nosotros hasta ahora hemos visto dos grandes grupos de filósofos. El primero, que son los anteriores a Sócrates o socráticos, y después los socráticos, que son los posteriores a Sócrates, incluyendo a Sócrates. De la filosofía presocrática, ¿qué es lo que tienen que ustedes tener claro? Uno, ¿quiénes son esos filósofos? Los nombres, ¿no es cierto? Después tienen que saber en qué consistía su filosofía y después tienen que conocer las palabras claves de la época, que eso también les va a permitir armar de qué trata su filosofía. Entonces, los primeros filósofos, es decir, los presocráticos, acuérdense que estamos haciendo el paso del mito a la filosofía. Fíjense, dice, creían que el ser humano podía explicar el universo sin necesidad de recurrir a explicaciones mitológicas. O sea, si van a hablar de los presocráticos, tienen que escribir eso, porque son los primeros, ¿sí? Entonces, una palabra clave es logos, que ahí está en griego, pero ustedes pueden escribir así, logos. Logos, la traducción del griego es razón, como oposición a mito. En este caso, como repito, siempre traten de entender la época. Para la época no hay ciencia, lo único que hay es mitología. Entonces, como no está el saber diversificado, ¿qué ocurre? El nuevo conocimiento o nuevo saber que vendría a ser la filosofía, una explicación racional de las cosas, está siempre mezclado o tiene una especie de connotación religiosa. En este caso, logos o razón o capacidad de razonar o capacidad de pensar correctamente, o también podría ser pensar correctamente sin apelar a emociones, cualquiera de esas definiciones está bien, tiene una especie de implicación religiosa en el sentido de que ellos consideran que el ser humano tiene esa capacidad y es el único que la posee. Esto sirve para diferenciar al hombre del animal, pero no es solo una diferencia del hombre con el animal, sino que dicen que entienden que el logos o la capacidad de entender el universo es una capacidad heredada de los dioses, o sea que no es cualquier capacidad, es una capacidad muy importante y de hecho es algo que nos permite contemplar la verdad y el universo con esa importancia que suena, ¿sí? Para nosotros es como algo, bueno, más tosco, más vano, pero para ellos es algo casi religioso, tener esa capacidad de comprender el universo, el orden del universo. Eso sería el logos para ellos, ¿sí? Entonces cuando logos no es solo razón, ¿sí? Tiene toda esa grandiosidad alrededor, ¿se entiende? Bueno, para entender a los presocráticos, nosotros tenemos que entrar a este link que es filosofía, este que está acá, filosofía presocrática, esencia y orden. Tengo que salir entonces de acá. Y entramos a ese texto. En ese texto está todo lo que necesiten saber de los presocráticos, ¿sí? Léanlo. Fíjense que el título es bastante explicativo. Dice esencia, orden y armonía. Así es como ellos percibían el universo, ¿sí? Bien. Entonces salimos de esta pestaña. Bien. Estábamos en tarea 3 estábamos.
Bien, entonces leemos, seguimos, no, tarea 4, estábamos en tarea 4 y seguimos con la filosofía presocrática, esencia, orden y armonía. Bien, entonces yo acá tienen el cuestionario que hicieron ustedes, que lo resolvieron. Bien, primero que nada, la diferencia entre mito y logos, ¿sí? Ya explicamos qué es el logos. Cosmos, esto lo van a ver explicado en este texto, pero sepan esto de vuelta, que el cosmos no es solamente el universo ordenado. Yo como que retomando lo que escuchaba de ustedes en las lecciones, está bien, es el universo ordenado, pero fíjense la importancia que se le da a ese universo ordenado. Es un universo que tiene un orden intrínseco y que funciona como si fuera un organismo vivo. Y también había dado el ejemplo de como si fuera una gran orquesta en la que somos parte, como son parte todos los elementos del universo. Entonces, nosotros, como poseemos el logos, tenemos, además de ser partícipes de ese gran universo, de esa gran orquesta, tenemos la capacidad de percibir la armonía latente, ¿sí? Eso es lo que tiene esa importancia, eso es el cosmos. Y después tenemos la palabra, bueno, la physis, que vendría a ser la naturaleza, que es lo que es importante en los presocráticos. Otra cosa muy importante en los presocráticos es que entiendan que si nosotros trasladáramos a esos filósofos, los presocráticos, a la actualidad, no estudiarían filosofía, quizás sí, pero digamos sus preguntas, las preguntas que se planteaban ellos en esa época, si bien tenían todo esa aura religiosa y divina, ¿sí? Las preguntas siempre apuntan a problemas que resolvería hoy la física, la matemática y la química, ¿sí? Las ciencias naturales, o sea que sus preguntas tienen una dirección hacia resolver problemas como por ejemplo, ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo se ordena la naturaleza? ¿Cuál es el origen de la naturaleza? ¿De qué está hecha la naturaleza? ¿De qué está hecha la naturaleza? Hoy podríamos decir átomos. Bien, pero ellos a eso le decían arge o arché, como está escrito, es lo mismo. Arge es la respuesta a la pregunta de qué están hechas las cosas. Y el arge, para los filósofos presocráticos, seguimos en los filósofos presocráticos, es la sustancia última de la que están hechas todas las cosas, ¿sí? Es como una pregunta de química, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Sí? Bueno, todo eso ustedes lo tienen en ese texto, así que hay que leerlo, revisarlo y aprenderse, como habíamos dicho, los nombres. Estos son los nombres. Nosotros vimos específicamente o ampliamos un poquito más los tres que pertenecen a la escuela de Mileto o la escuela jónica, que son estos tres, que son los primeros. Estos no los alcanzamos a ver muy bien. Así que eso es lo más importante de la tarea 4. No hay necesidad, ya que estoy viendo la línea, de que se aprendan todas estas civilizaciones. No, solamente puse ese cuadrito como para que sepan lo grande que fue la antigüedad. Nosotros estamos acá nomás, recién. Acá, como en este periodo por acá. Bueno, y ven que todavía no nació Cristo. Bueno, entonces continuamos. Tarea 5. Tenemos la escuela jónica. Como habíamos dicho recién, todavía estamos en los presocráticos y dijimos que íbamos a estudiar a los tres primeros, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, son todos de Mileto. Ellos tres son los filósofos, los primeros filósofos que pertenecieron a la escuela jónica, ¿sí?
Con decir escuela jónica me refiero a que ellos tres pertenecían a una escuela, a una forma particular de pensamiento. No es que iban a la escuela jónica donde hicieron el secundario. Claramente así no funcionaba en esa época. Entonces, ahí les pregunto, bueno, ¿dónde nace la escuela jónica? Como para que sepan, para que tengan una noción de dónde estamos siempre. Y acá tenemos las características de la escuela jónica. Yo les hice buscar la palabra metafísica y axiomas en la tarea. No hace falta que sepan eso, pero yo no podía dejar de mencionarlo porque son palabras claves de filosofía. Así que no se compliquen con eso. Pero acá tienen las características y las características son las que vimos en el texto de Filosofía Presocrática, Esencia, Orden y Armonía. Es eso. Lo único que yo quiero que sepan, como que tengan un poquito más, que amplíen de acá, o sea, es importante que relean esto. Tenemos datos de Tales de Mileto, sabemos que él fue el primer filósofo de la historia, ¿sí? Así que importante. Bueno, otra cosa importante que tienen que saber es que todos estos filósofos, todo lo que ellos hicieron o dijeron, se conoció a través de otros filósofos o escritores que un poquito más adelante recopilaron textos, frases, obras, biografía, lo que sea, de ellos. Entonces yo acá les pongo, por ejemplo, el libro de Diógenes de Laercio, para que se entienda cómo llegan esas cosas a la actualidad, cómo es que se sabe que estas personas decían tal cosa. Bien, bueno, acá tenemos. Entonces habíamos dicho que el arjé es una palabra clave que hay que saber de los presocráticos. El arjé es la sustancia de la que están hechas todas las cosas. Que podríamos decir átomos hoy, sí, bien, no tenía el mismo sentido, claramente. Sí, es de lo que están hechos todas las cosas. Entonces, ¿de qué están hechos todas las cosas? Para Tales de Mileto, todo estaba lleno de agua. Es decir, que el arjé para él es el agua. Después tenemos a Anaximandro, que va a tener la misma filosofía, la misma cosmovisión, va a creer en el logos, va a tratar de explicar la fisis, todo igual, pero para él el arjé no era el agua, sino que era el apeirón. ¿Sí? Y el apeirón, la traducción es lo indeterminado y lo indefinido. Fíjense que hay una diferencia acá, que yo la hice en una de las preguntas, pero no todos la entendieron. ¿Cuál es la diferencia entre el arjé de Tales de Mileto y de Anaximandro? Piensen, él dice el agua y este dice que es el apeirón, algo indeterminado e indefinido. Ustedes ven que la diferencia es que Tales busca algo tangible, algo que se puede ver o acceder a través de los sentidos. En cambio, Anaximandro no, busca algo que no se puede determinar, es como una abstracción, ¿sí? Eso es como algo curioso y una gran diferencia si estamos considerando de que se está estudiando la naturaleza, siempre tratando de explicar racionalmente, pero a través de explicaciones naturales, o sea, tratando de apelar siempre a lo tangible, a lo que se puede ver, oler, tocar, etc. No a algo abstracto, ¿sí? Y después Anaxímenes, que él es el último de la escuela jónica, él dice que el arjé es el aire. Ahí volvemos a lo tangible con Tales de Mileto. Bueno, sepan que acá el arjé más raro es el de Anaximandro, porque ni siquiera es algo que se encuentre en los elementos de la naturaleza, es algo indeterminado. Aparece la abstracción por primera vez. Bueno, y después acá tenían estudien lo que respondieron, así repasan. Bueno, tarea 6, Pitágoras, no lo vamos a ver, tarea 7 tampoco, que vemos Parménides.
Tarea 8, que hablamos de los datos de Grecia antigua, como para conocer cómo era su cultura, el oráculo de Delfos, todo eso no lo alcanzamos a ver, así que eso queda para otro momento. Entonces, ya concluimos. Ahí terminamos con los presocráticos. Entonces, retomemos. Vimos. ¿Qué es la filosofía? Una introducción donde me dicen el origen etimológico de la palabra. Vimos el texto clásico de Karl Jaspers, Los tres orígenes de la filosofía, y tenemos los tres orígenes, ¿cierto? La duda, el asombro, las situaciones límites. Después vimos el mapa de Grecia antigua con las polis, ¿sí? Y después tenemos la línea del tiempo con los 4 periodos claves de la historia de la filosofía. Estudiando la antigüedad, descubrimos que la filosofía se origina en Grecia y antes de la filosofía estaba la mitología y después de la mitología están 2 filósofos presocráticos, que son los que vimos recién. Ahora vamos a estudiar a los socráticos, los que vienen después de los presocráticos. Y el primero de ellos es claramente socráticos, viene de Sócrates. El primero de ellos es Sócrates. Sócrates es como un filósofo muy importante porque todo lo que viene después son filósofos discípulos de sus ideas. Entonces, habíamos dicho que los filósofos presocráticos estudiaban la naturaleza, es decir, sus preguntas apuntaban a entender los fenómenos de la naturaleza o la física. Ahora, con Sócrates, es como si la pregunta hubiera cambiado de dirección y en vez de hacernos preguntas sobre la naturaleza, sobre, por ejemplo, de qué están hechas las cosas, nos vamos a preguntar por los conceptos, por la moral, por la ética, por cómo se organiza una sociedad, qué es lo que está bien, qué es el ser humano, el ser humano posee alma, ese tipo de preguntas. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano? Fíjense que la pregunta cambia completamente de dirección. Antes se preguntaba de qué están hechas las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el orden del universo? ¿Cuál es la lógica del universo? ¿Cuál es el logos del universo? Y ahora nos preguntamos sobre las sociedades, sobre el bien, sobre la justicia, sobre las leyes, sobre la libertad, ¿sí? Son otro tipo de preguntas. Son preguntas que, si estos filósofos vivieran hoy, probablemente los encontraríamos estudiando lo que tiene relación con las ciencias humanas. Es otro planteo. Eso ocurre a partir de Sócrates, por eso es que se dividen en estos dos grandes grupos. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Lo mismo de los presocráticos. ¿Quiénes son los socráticos? Nombres de los filósofos, que son 3. Sócrates, Platón y Aristóteles. Nosotros alcanzamos solamente a ver hasta Platón. Aristóteles no lo pudimos ver. Entonces, ¿quiénes son? Ellos 3. ¿En qué consiste su filosofía? También. Y las palabras claves. Bien, entonces las palabras claves son de Sócrates teníamos 2, la reminiscencia y la mayéutica, y de Platón teníamos teoría de las ideas, que ahí incluía absoluto, incluía mundo sensible, mundo inteligible, pero eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Entonces, empecemos con Sócrates. Sócrates fue el primero de los socráticos, claramente, maestro de Platón. No escribió nada, todo lo que se sabe de él es a través de otros filósofos, otros diálogos, otras obras que las tienen acá. Diálogo de Platón, obras de Aristófanes, también
¿cómo sabemos de él? A través de ellos tres, por lo que es probable que no tengamos el detalle de lo que quiso decir. Probablemente estos autores lo hayan llevado a sus propias teorías. Entonces, acá hay un intento siempre, de todos los filósofos que hemos visto hasta ahora, un intento por encontrar la verdad. Acuérdense que el filósofo busca la verdad. Entonces, en esa búsqueda de alcanzar la verdad, Sócrates desarrolla la mayéutica, que es un método que sirve, que él nunca sistematizó, pero que tiene como unos pasos que los habíamos visto acá, 1, 2, 3, 4, que yo se los pedí en la tarea. Algunos no lo escribieron, bueno, los que no lo escribieron, escríbanlo para que puedan tener más claridad de a qué se refiere con esto de la mayéutica. Sepan que viene del arte de las comadronas, que es el arte de ayudar a procrear, ¿sí? Entonces, la mayéutica hace parir o procrear en vez de humanos verdades, ¿sí? Ese es el método de Sócrates. La idea es que se lleva a cabo entre un maestro y un discípulo. Entonces, el maestro es un diálogo en el que lo que ocurre básicamente es que el discípulo llega a la verdad no porque el maestro le diga cuál es la verdad, sino porque el maestro como que lo direcciona, le hace encontrar el camino, y es el discípulo por sí solo que encuentra la verdad. Entonces el discípulo llega a la verdad por sí mismo. Es como que puede contemplar la verdad, pero la contempla en sí mismo porque hay una idea básica que es como que subyace a esta filosofía, es, bueno, creer en la existencia de un alma inmortal, en la que el alma tiene dentro de sí todo el conocimiento antes de nacer. Es como si antes de nacer en este mundo nuestra alma hubiera tenido acceso a la verdad, a toda la verdad. Entonces cuando nacemos lo olvidamos, y lo que hace el maestro mediante la mayéutica es ayudarlo al discípulo a que recuerde la verdad. Eso es la reminiscencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos palabras clave. No es que recuerda una vida pasada, no es que yo me acuerdo que en la otra vida fui pescador, no. Yo lo que me acuerdo, porque para ellos todas esas cosas son superficiales. Para los filósofos de esta época lo importante es la verdad, qué es el bien, qué es la justicia, cosas que también tienen ese carácter religioso, espiritual. Entonces, para ellos la verdad y lo único que importa es eso. Entonces, el recuerdo es sobre eso, no sobre un recuerdo de qué hice yo en mi vida pasada. Como, bueno, en la otra vida viví donde. No, porque todo esto es como súper espiritual y en algún sentido tiene muchas similitudes con la idea de un cielo cristiano. Así que en ese sentido es la reminiscencia, no es un simple recuerdo de una vida pasada, sino que es el recuerdo de la verdad. Bien, eso es, creo que lo básico que tenemos en ese texto, que estamos en la tarea 9. Eso es lo básico de la tarea 9. Ahora, bueno, después tenemos las preguntas, ¿cuál es la diferencia entre presocrático? Tenemos, bueno, ¿y cómo se llamaba la mamá de Sócrates? Tarea 10. Esa no la vimos. Si la vimos, eso no lo voy a tomar. Por el momento vamos a saltar a la tarea 11, que habla sobre Platón. Bien, en Platón, que fue la última tarea que hicimos, tenemos dos cosas muy importantes para entender.
Por un lado tenemos la alegoría de la caverna, que bueno, ahí como ven, dice, tienen dos opciones para verlo, los que no lo hayan visto aún, tienen el video o el texto. Ustedes elijan el formato, pero la idea es que conozcan de qué trata la alegoría de la caverna. Por eso también se los hice dibujar, cosa de que lo recuerden de alguna manera. Y después tenemos la teoría de Platón. Ahí tienen que entrar a ese texto, la teoría de Platón. En ese texto con el que se resuelven las preguntas que ustedes ya resolvieron, en ese texto lo que se puede observar es cómo era la filosofía socrática, específicamente la de Platón, y hay varias palabras claves. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves? Tenemos teoría de las ideas, así se llama la teoría de Platón. Tenemos mundo sensible. ¿Qué es el mundo sensible? El mundo inteligible. Tenemos la palabra absoluto, después tenemos términos universales y particulares. Eso es lo más importante, que lo voy a explicar ahora para que se entienda. Entonces, habíamos dicho que para los socráticos había como conocimiento o se daba por sentado que el ser humano poseía un alma y que el alma era inmortal y que el alma antes de nacer tenía el conocimiento de la verdad. Entonces es como si existieran dos mundos en el planteo de la teoría de Platón. Un mundo sensible, sensorial. Sensible no viene de sentimiento, sino de sensorial. Y después tenemos un mundo inteligible que tiene que ver con la abstracción. ¿Sí? Entonces, hay dos mundos, uno en el que se encuentra el conocimiento sensorial, que es el mundo que nosotros lo conocemos, el mundo donde tenemos un cuerpo y un alma, es decir, este mundo. Este es el mundo sensible. Todo lo que nosotros conocemos nos proviene a través de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Eso es lo sensorial, 5 sentidos. Entonces, los colores, por ejemplo, nosotros conocemos los colores gracias a la vista, los olores gracias al olfato y etcétera, etcétera. Todos nuestros recuerdos, todos nuestros conocimientos están basados en el conocimiento sensorial. Sin embargo, para estos filósofos, lo sensorial es una mera imitación del mundo real. Es decir, para ellos, este mundo, para Platón específicamente, este mundo sensorial es un mundo de ilusión, donde la verdad se oculta y la verdad no puede accederse, uno no puede acceder a la verdad a través de los sentidos, uno accede a la verdad a través del razonamiento. Y el razonamiento, si ustedes piensan, como las matemáticas, son abstracciones, no tienen un contenido, son formales, son abstracción pura, es una lógica que no tiene contenido. No sé si se entiende. Por ejemplo, los números son abstracciones de cosas. O sea, nosotros podemos sumar 2 más 2, el 2 no es algo que uno pueda percibir en la realidad, es una abstracción. Entonces, lo abstracto pertenece al mundo de lo inteligible, lo que no está cargado de conocimiento sensorial. No sé si se entiende eso, pero supongan que hay un mundo invisible y un mundo visible. Esa sería la diferencia. Entonces, para Platón, la verdad no puede basarse en el conocimiento sensorial, sino que tiene que basarse en las matemáticas, el razonamiento, todo aquello que no tiene carga sensorial, por decirlo de alguna forma. Y ahí nos lleva al problema de universales y particulares. Puede parecer que todo esto es como que
es bastante complejo, pero si ustedes leen el texto lo van a ir como armando. Tienen como que despegar o diferenciar o separar lo sensorial de lo no sensorial, y eso les va a permitir entender un poco más de qué estamos hablando. Entonces, después tenemos el problema de los términos universales. Habíamos dicho que, por ejemplo, acá voy a leerlo y ahí lo vamos a ir entendiendo. Según Platón, términos universales como los nombres comunes, por ejemplo, mesa, casa, si ustedes piensan en mesa como concepto, van a ver que dentro del concepto mesa están todas las mesas existentes posibles del presente y del pasado, del futuro, etc. En cambio, si ustedes dicen esa mesa, que podría ser la mesa de su casa, ya están hablando de un objeto único y sensorial. En cambio, el concepto en sí no está cargado de sensorialidad, es como si estuviera cargado de abstracción. En cambio, esa mesa, cuando se refieren a una mesa específica, que puede ser la de su casa, la pueden cargar de adjetivos sensoriales, es decir, bueno, es cuadrada, ¿no es cierto? Es lisa, tiene tal color. Entonces, ahí ven la diferencia entre el universal, que es el concepto, que es abstracto, y después tienen el particular, que es esa mesa específica. El particular se refiere a un objeto concreto y específico y sensorial. Entonces, los conceptos, como no son sensoriales, forman parte del mundo inteligible, ¿sí? Donde habita la verdad. La verdad habita en lo inteligible. Por lo tanto, la verdad es universal, es inteligible porque no es sensible, ¿sí? Y lo que nosotros percibimos como real es lo que para Platón es una ilusión. Es decir, nosotros en vez de percibir la mesa como concepto, percibimos esta mesa. Esa mesa específica que cada uno tiene en su casa, esa mesa forma parte del mundo sensorial. Bueno, quizás es un poco complicado entenderlo. Después, en todo caso, pueden consultarme sobre eso por si sigue sin entenderse, pero tienen que diferenciar el objeto concreto del término universal. Entonces, la verdad está en el universal, no en lo sensorial. Eso es lo básico. Bueno, volviendo de la teoría de Platón, a lo mejor les sirve más y les queda más claro si van definiendo y resolviendo cada una de estas preguntas. Pero es importante que se tomen el tiempo de leerlo para entenderlo, porque si no, no hay otra forma. Entonces, después tienen la alegoría de la caverna, que es un cuento, y van a ver que en ese cuento, que en realidad no es un cuento, es un mito, una especie de analogía que utiliza Platón para poder explicar su teoría de las ideas. Entonces ustedes van a ver que en la alegoría de la caverna, a ver si busco el dibujo. Bien, acá tenemos la alegoría de la caverna. Entonces van a ver que acá hay unos esclavos que no pueden mover la cabeza y siempre todo lo que han visto desde que nacieron son estas sombras. Pero vemos que la realidad está detrás, que es lo que ellos jamás pudieron ver. Entonces, esto es una especie de analogía, de metáfora que utiliza Platón para explicar lo alejados que estamos de la realidad al creer que la verdad es sensorial. Es decir, para Platón estas sombras son los objetos sensoriales del mundo sensible. Acá incluiría los colores, los sabores, los olores y todos los recuerdos y saberes que se deriven de ello. Entonces, ¿qué es lo verdadero para Platón? Esto que está acá,
y esos son los conceptos universales. En este caso, es como si los filósofos trataran a los conceptos universales, que no son sensoriales, son abstracciones, como si fueran realidades que existen en algún mundo, como la mesa que incluye a todas las mesas, el caballo ideal, ¿no es cierto?, que incluye dentro de sí todos los caballos individuales y particulares. Esta realidad que nosotros conocemos es una mera sombra de la verdadera realidad, que es la que habita en el mundo inteligible. Esto es el mundo inteligible y este es el mundo sensible. O sea que la verdad no se adquiere a través de los sentidos, sino a través de la comprensión de los universales, el razonamiento y las matemáticas. Eso sería más o menos sintéticamente. Pero bueno, a lo mejor si esto nunca lo pensaron, puede sonar bastante complicado. Por eso es que estaría bueno que se lean el material, que lean la alegoría, y en todo caso, si eso no se entiende todavía, podríamos eh, consultarlo y ver cómo hacemos para que se pueda ver con claridad. Bueno, eso sería todo. En el trimestre que viene vamos a continuar con Aristóteles, pero en conclusión tenemos, eso sería el resumen de todo, como para que cuando vayan y lean sepan dónde ubicar lo que están leyendo, entonces como después no tengan todo desordenado en la mente y sea más fácil saber a dónde apunta la pregunta de la prueba. Bueno, espero que sirva y que se haya podido entender. Gracias por su atención.